En este recorrido que hacemos cada lunes por la historia del túnel subfluvial Uranga Silvestre Beñis, hoy nos vamos a encontrar con el trabajo de los buzos. Esos hombres que realizaron una tarea realmente loable y fundamental en la construcción del túnel. Ellos acompañaron el descenso de los tubos, vieron con sus ojos el desarrollo de la obra hasta 30 metros de profundidad, en un ambiente en el que se ve muy poco. Se manejaban con el tacto, con coordenadas de código Morse para poder comunicarse con la superficie. Una historia relatada por sus propios protagonistas. Uno de los eslabones en la construcción del túnel subfluvial fue la tarea de alto riesgo de los buzos. Una vez que los tubos estaban listos para ser sumergidos, las 4.200 toneladas del gigante de hormigón quedaban a merced de los buceadores. La verdad que era una cosa que, un desafío a lo que uno hacía, y le ponían una cosa que no era fácil. Acá el río Paraná, yo ya sabía, lo conocía cómo era, es muy correntoso, oscuro, no se ve nada. Oscuridad total desde que se tapó la cabeza, oscuridad total. Y todo se trabaja al tacto. Usted va abajo y no sabe con qué se va a enredar, cuántas cosas hay abajo. Vienen a veces camalotes, árboles vienen por debajo, vienen trasmayos que pasan y se enganchan por ahí. Se enganchan un buzo, listo, ese es el buzo perdido. Nos entregaban el rompecabezas. Una vez que estaba todo agarrado el tubo ahí, entrábamos al descenso del tubo con los buzos, un buzo que entraba por de la boca del tubo del lado Paraná, siempre del lado Paraná, se manejaban las válvulas que estaban a 15 metros dentro del tubo. Entonces ahí había que darle cierta cantidad de agua para que el tubo baje, pero no cargarlo de mucha agua porque pues, podía tener mucho peso el tubo y no aguantar los aparejos, hasta que llegaba al punto que tenía que ser el punto cero. Cuando estaba el tubo en esa posición, ahí se ponían los pernos que fijaban los dos tubos. A partir de ahí se empezaba a refular arena en la zapata o en las tolvas que tenía el tubo, porque el tubo no llegaba a tocar el fondo, porque si había que bajarlo no se podía. Entonces tenía que estar en el agua para darle todos los movimientos que necesitaba el tubo. Y el fondo venía de abajo hacia arriba, por las tolvas, y con la arena que se refulaba, se iba llenando las tolvas y se iba vibrando. Eso todo lo hacían con los buzos, con señales, un código Morse que se hace por guía, una soguita, y con eso señales. Entonces preguntaba, ¿cómo está? ¿Estoy bien? ¿Necesito tal cosa? Preguntaba tantos golpes, tanto esto, tanto... Así, todo se entendía por señas. Recorría y viendo que había alguna novedad, algún problema, que pasaba algo. Y cuando me dijeron que no contestaba el buzo, bueno, digo yo, acá llega el momento que si no contesta es porque le pasa algo. Voy abajo y le toco la cabeza al buzo que no tenía escafandra. Bueno, ahí es urgente, seña arriba, y llamamos a los otros buzos que estaban trabajando cerca, y cuando los buzos que estaban ahí vinieron a ayudar, entre todos lo sacamos y lo pusimos sobre el barco, y ahí le hicimos respiración artificial con todo lo que correspondía. Se estaba ahogando, prácticamente estaba como sepultado en el fondo del río, porque tenía el cinturón de 50 kilos de plomo, con 30 kilos de zapato, son 80 kilos, más el traje lleno de agua, imposible que se mueva. Volvió a nacer. años. Y yo digo, lógico, ya muchos no vamos a estar, y el túnel va a seguir funcionando,
y tiene, pero para una vida larguísima, larguísima. Es un orgullo haber participado, no por lo que yo hice, sino haber participado de una obra de ese tipo. Cada uno puso lo que tenía que poner. Y con la unión de todos juntos hicimos el túnel. Bajo la oscuridad del correntoso río Paraná, los buzos del túnel lograron lo que para muchos parecía imposible. A ciegas, ensamblaron la obra que rompió el aislamiento de la Mesopotamia y unió por primera vez y para siempre a entrerrianos y santafesinos. Siempre digo lo mismo, pero cada vez que uno va conociendo algún otro detalle, alguna otra parte del trabajo de la construcción del túnel, va tomando mayor dimensión de la imponencia, la importancia y la magnitud que tuvo en su momento la construcción. La sigue teniendo hoy la comunicación, pero todos los aspectos han sido relevantes. Desde aquella decisión política de la que hablábamos al comienzo, cuando 2 gobernadores decidieron construir el túnel, más allá de lo que el gobierno central pensara, hasta el trabajo de los buzos, pasando por los que hemos venido conociendo durante todo este tiempo. Esto tiene una importancia fundamental. Esos 25 buzos que bajaron y acompañaron y se jugaron la vida, como tantos otros, en la profundidad del correntoso río Paraná, oscuro como es, ¿no? Difícil de trabajar. Incluso hubo trabajadores que perdieron la vida. Sí, sí, hubo. Pero fueron muy pocos en relación a la cantidad de gente. Toda vida es importante, pero digamos, se calculaba que podían ser muchos más. Hubo 3.000 personas que trabajaron y se esperaba que un porcentaje mucho más alto, creían los alemanes, que eran los que manejaban, un poco dirigían la obra, podían morir en la construcción. Y sin embargo fueron casos muy aislados. Bueno, muy atento, escuchábamos el testimonio que decía, yo cuando me di cuenta que el hilo no se movía, algo pasaba, bajé enseguida. Sí. Eso está bueno porque quiere decir que se cuidaban bien entre ellos y capaz que por eso... Vos sabés que yo creo que este hombre, esta nota fue hecha en diamante, pero Bossetti estuvo acá en el reencuentro de los trabajadores del túnel. Si no me equivoco, él se encontró con la persona a la que le salvaron la vida. Entre varios ahí, porque me acuerdo de un abrazo muy emocionado. Yo lo llevaría a las escuelas, a quienes trabajaron. No me parece que desde el Consejo de Educación se debería impulsar algo al respecto, sobre todo bueno en este año que de los 50 años. Es especial. Bueno, ya estamos medio al cierre, ¿no?, de las clases, pero son testimonios vivientes de lo que significó una gran obra y la unión de 2 provincias. Bueno, el túnel va a editar estos materiales en un CD para que vaya a las escuelas. Lo van a distribuir en todas las escuelas a los 13 capítulos para que los chicos puedan ver en determinado momento el parte de la construcción y se los van a regalar cuando vayan a las visitas guiadas. Claro, porque todos los años 200.000 chicos van a conocer la obra del túnel. 200.000 alumnos de escuelas primarias de Entre Ríos y Santa Fe recorren, conocen mucho de lo que significa la obra, pero ya con la obra construida. Claro. El gran tema es cómo se hizo para llegar a eso, ¿no? Uno no toma dimensión hasta que lo empieza a desglosar y a ver parte por parte y escuchar los que estuvieron ahí trabajando. Ahí recién empezás a... Viste que uno se lo imagina a la construcción con los recursos de hoy. Claro. Uno dice, no, porque hay una grúa hidráulica y le baja el... Y resulta que lo hicieron casi artesanalmente.